Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el capítulo de hoy vamos a leer el capítulo 4 del libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, tercer libro del Pentateuco y creo que tercer libro del Torah también, ¿no es cierto? Capítulo 4. Capítulo 4 es un capítulo más largo de los que hemos leído anteriormente. Hasta ahora, lo que hemos leído en capítulos anteriores es: se hacen ofrendas de paz con animales sin defecto, cuya sangre se rocía sobre el altar, se prohíbe a Israel comer la grasa y la sangre. ¿Ok? Estamos hablando de los capítulos 1, 2 y 3, han sido detalles y detalles respecto a cómo se hacen los sacrificios, cómo se hacen los holocaustos, con qué tipo de animales, qué tipo de corte, qué tipo de esparcimiento de la sangre, qué tipo de lugar va a ser hecho el sacrificio. Pueden ser vacunos, ovinos, pueden ser aves, ciertas aves. También se ha hablado de las ofrendas de grano, de las cosechas, que va a ser presentada en forma de harina y con incienso y con sal, y había algo más. Y que si es cocinada en horno, en sartén, en olla, y que va a ser presentada así y no así, y debe ser entregada a Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes del templo, ahora los autorizados a oficiar por el sacerdocio que Moisés les dio para oficiar en los rituales del templo. Y después de esto, una cabra delante del tabernáculo. Está hablando de los sacrificios de ofrendas de paz. Establecimos en ese capítulo que las ofrendas de paz son aquellos holocaustos o sacrificios que se hacen por gratitud, por bienestar, por señal de devoción, nada más, no para pedir perdón, que esos son los sacrificios de expiación, no para otras cosas que serían los holocaustos. Nuestro asistente virtual nos ayudó a identificar esas cosas en el capítulo 3, ¿no es cierto? Y acá están el cómo y el cómo y el cómo y el cómo. Y además dice en el último versículo del capítulo anterior: estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todo lugar donde habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Ok? Estatuto perpetuo. Semántica o doctrina. Perpetuo. En fin, el día de hoy vamos a leer el capítulo 4. Sé que vamos a hablar de eso que acabo de señalar en otros momentos. Capítulo 4, versículo 1, Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, sigue dando instrucciones. Este libro de Levítico es el manual de los levitas, manual de los sacerdotes del templo, manual de la tribu de Leví, para sus acciones a tomar. Entonces todos los capítulos que son instrucciones van a empezar diciendo: Jehová dijo a Moisés, ¿no es cierto? Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare inadvertidamente en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de estas, si el sacerdote ungido pecare, ok, hay una condición ahí, ¿no? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que hubiere cometido un becerro sin defecto como ofrenda por el pecado. Si el sacerdote ungido. Pero no habla todavía de los hijos de Israel. Cuando alguna persona pecare inadvertidamente alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciera alguna de estas cosas. Entonces, ahí lo deja alguna persona y ahora empieza a hablar del sacerdote. Si él peca, entonces ofrecerá a Jehová por el pecado que hubiere cometido un becerro sin defecto como ofrenda por el pecado. Este sería una ofrenda por expiación, ¿no es cierto? Para perdón de pecados. Y traerá, versículo 4, traerá el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Este es si el sacerdote ungido pecare. Ok, acá. Y habla de los sumos sacerdotes y ya. Luego la ofrenda por el pecado, Levítico 9, vamos a hablar más de la ofrenda por el pecado en un futuro capítulo. Ofrendas por el pecado son ofrendas de expiación, ¿no es cierto?
y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, parte de la sangre. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Rociará de aquella sangre 7 veces. ¿Dónde? Y el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Estas son recetas de acción, ¿no es cierto? Y tomará el becerro de la ofrenda por el pecado, y tomará del becerro de la ofrenda por el pecado toda su grasa, la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y la que está sobre los lomos, y junto con los riñones quitará el lóbulo de sobre el hígado. Estas instrucciones son igualitas que los sacrificios de gracia, no era, de lo del capítulo anterior. Sacrificios de ofrendas de paz, eso. El mismo descripción de cómo limpiar las grasas y las partes del animal, igual que las ofrendas de paz, las de gratitud, ¿no es cierto? Ahora esto está para los sacrificios por el pecado. 10. De la manera en que se le quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Ahí está. Justo digo lo que va a decir. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Afuera, fuera del campamento, a un lugar limpio. ¿Qué lugar sería ese? Hebreos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por el pecado se introducía en el santuario del sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, al santificado mediante su propia sangre, padeció la muerte fuera de la puerta de la ciudad. Ah, qué bonito. Ese Pablo siempre hizo analogías fabulosas. Será quemado fuera de las cenizas. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado inadvertidamente, ahora, una cosa es si el sacerdote peca, ahora, si toda la congregación peca, pero la condición es inadvertidamente, ojo, también para el sacerdote, ¿dónde está acá? Alguna persona que pecare inadvertidamente. Inadvertidamente se refiere, pues aquí también la sangre expía por los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos que se han pecado por ignorancia, ¿no? Inadvertidamente. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. Uy, ahí me agarraron, ¿ah? Porque ahora estamos en el 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado inadvertidamente y el hierro estuviere oculto a los ojos de la asamblea, el hierro con Y quiere decir el error, el pecado, ¿ok? Si hubieran cometido un error inadvertidamente y ese error estuviese oculto a los ojos de la asamblea, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Pero ¿cómo van a ser culpables si nadie se da cuenta? El hierro estuviese oculto a los ojos de la asamblea. No de todo el pueblo, sino de la asamblea, los que juzgan. ¿Ok? Y es algo que no se debió hacer, y fueren culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación, o sea, los de ese convenio, ¿cómo se llaman? Los de ese mandamientos en que han de hacer de la asamblea, los de esa asamblea, los ojos de la asamblea, ¿no es cierto?
Entonces los ancianos de la congregación son los de aquella asamblea, puedo entender, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, los ancianos, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo de la misma sangre, y la rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. Y pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la entrada del tabernáculo de reunión, igualito que el ejemplo anterior. Y le quitará toda la grasa y le hará arder sobre el altar. Y hará con aquel becerro como hizo con el becerro de la ofrenda por el pecado. Lo mismo hará con él. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán perdón. ¿Ok? Expiación, Nuevo Testamento, obviamente, y perdón. Y sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es la ofrenda por el pecado a favor de la congregación. ¿Ok? Tenemos 2 tipos de pecados ahora, 2 tipos de situaciones en las que pecan. Primero, cuando alguna persona pecare inadvertidamente. ¿Ok? Luego tenemos si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. Y ahí tengo una duda respecto a esa frase. Según el pecado del pueblo, esto de acá. Me hace pensar en otro significado. Luego se traerá el sacerdote ungido, mojará, el sacerdote pondrá parte de la sangre y tomar el becerro y los 2 riñones, la manera y la piel, en fin, todo el becerro, toda la congregación de Israel. Ahora, si toda la congregación hubiere errado inadvertidamente otra vez, ¿ok? Otra situación más, una tercera situación. Y el error estuviere oculto de los ojos de la asamblea y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se deben hacer, que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido por el pecado que hayan cometido, primero tienen que conocer el pecado, no vamos a arrepentirnos o pedir perdón o pedir expiación por algo que no sé que he hecho, ¿no es cierto? La congregación ofrecerá un becerro como expiación. ¿Ok? Y los ancianos, en este caso, los ancianos, los representantes de la congregación. Es importante entender la culpa de los encargados de cierta mayordomía. Si mi hijo peca, en parte es mi culpa. Si mi congregación peca, en parte es mi culpa. Yo soy el anciano o el líder o lo que sea que se me llame de esta congregación, en parte es mi culpa. Y yo debo hacer el proceso de pedir por la expiación también. Y los ancianos, congregación, el sacerdote ungido llevará la sangre, muy bien, mojará y parte la sangre y quitará la grasa y hará con el becerro como hizo con el anterior. En el otro caso, y así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá perdón, ¿no es cierto? Y sacará el becerro fuera del campamento, ofrenda al pecado, igual que el primero. Muy bien, 22. Y cuando un jefe haga algo, y cuando peque un jefe y haga algo inadvertidamente contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y sea culpable, una vez que se le haga saber el pecado que haya cometido, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ahora, cuando un jefe peque inadvertidamente, ¿ok? Inadvertidamente. Y sea culpable, se le tiene que hacer saber de su pecado y entonces presentará como su ofrenda de expiación un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, en una ofrenda por el pecado, ofrendas por expiación. Y va a volver a hacer toda la explicación de lo que hay que hacer. Y el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Ajá. Y quedará toda la grasa sobre el altar como la del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación por su pecado. Y le será perdonado. En todos los casos será perdonado, ¿no es cierto?
ofrenda a favor del pecado, por el pecado a favor de la congregación, y obtendrán perdón. A ver, aquí tenemos esto, les será perdonado, obtendrán perdón, ¿no es cierto? ¿Qué más? Este es el sacerdote, por un jefe, la congregación, donde sean las cenizas, el estiércol, la luz, el holocausto, el hígado, las entrañas, la reunión, el santuario, el tabernáculo, lo degollará dentro, ofrenda por el pecado. Sacerdote, e hiciera con estas cosas. No hay otro, obtener perdón, ¿no? Parece que no. Muy bien, estamos acá, en el 26. Ahora, y si alguna persona común del pueblo pecare inadvertidamente, otra vez, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fuere culpable. Esto parece una lectura de un código penal, ¿no es cierto? Estas son las instrucciones de cómo seguir el castigo, cómo lograr el perdón, cómo cortar, cómo llevar, cómo qué, todo, ¿no? 28. Y luego que se le haga saber del pecado que cometió otra vez, traerá como ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por el pecado que haya cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grasa de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de las ofrendas de paz. De la manera en que fue quitada, igual que en las ofrendas de paz. Y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y será perdonado. ¿No es cierto? Y si trae un cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin cordero traerá. Ok, primero era un cabrito, una cabra sin defecto, hembra de las cabras, y en el otro caso, hembra de los corderos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y lo degollará como ofrenda por el pecado en el lugar de donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su mano de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Este verso de acá lo hemos repetido 5 veces en este solo capítulo. Es la misma acción. Y le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Qué interesante. Acá tenemos toda una dinámica de expiación por los pecados. La expiación de los pecados, tal vez una de las doctrinas más importantes que existen en todo el Evangelio, y tal vez igualmente una de las doctrinas menos comprendidas entre todas las doctrinas del Evangelio. Y no pretendo ser el que traiga claridad sobre algo comúnmente malentendido, pero yo entiendo lo que yo entiendo y busco entenderlo hasta que me satisface. Y cuando me satisface, usualmente quiero saber más. El funcionamiento, la mecánica de la expiación en estos rituales era primero saber del pecado. Porque todos los casos que aquí muestran, cuando alguna persona o líder o sacerdote o congregación o quien sea comete un pecado inadvertidamente. Ups, lo cometí. ¿Ok? Y ya soy consciente de ello. En primer lugar, acá decía en varios casos, estuviera oculto luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido. Más abajo, una vez que se le haga saber del pecado que haya cometido. Más abajo, que se le haga saber del pecado que cometió, etc. El conocimiento del error cometido es vital. Primero obtengo el conocimiento, lo cual debe traerme el pesar y el remordimiento, ¿no es cierto? El deseo de no volver a cometerlo, tal vez reponer o restituir el daño que hice. Y entonces
pedir perdón por medio, perdón espiritual por medio de este ritual llamado holocausto. Holocausto por los pecados, de expiación. En lo que después de haber conocido de mi pecado, yo asumo, sentido pesar, aceptádolo, confesádolo, restituídolo incluso, entonces voy y cumplo con este ritual, en el que llevo mi ofrecimiento, que sea el cabrito, la oveja, el ternero, lo que sea, y lo hago de las maneras explícitas acá, ¿okay? Me importa poco, no quiero sonar faltoso, pero no quiero incidir demasiado en los detalles de la forma, sino el hecho de poner mis manos sobre el animal. Poner sus manos sobre la cabeza, poner sus manos sobre la cabeza del animal. Y entonces matarlo. Era una forma ritualística, simbólica, de pasar mi pecado al animal. Y entonces el animal debe morir. Y entonces he botado mi pecado. Y si hago las cosas de la forma adecuada, entonces dice, será perdonado. Seré perdonado. ¿Cómo le explico a unas personas que no entienden las dinámicas eternas, espirituales, de un hijo de Dios usado como sacrificio para pagar a la justicia, siendo semidios, nacido de Dios y de mujer y de humano, para poder vencer a la muerte a pesar de ser aplastado por la justicia cobradora de los pecados de todos, antes, todos ahora, todos después, y de todas sus vidas, y que una sola persona pueda pagar el aplastante cobro de la justicia y que no muera en el camino, en el proceso. ¿Cómo le explicamos esto a esta gente? Que vienen de una vida poquito más que animal, 400 años de esclavos, 16 generaciones, calculo yo, de esclavitud. ¿Qué sabe esta gente? ¿Qué entienden? Han cultivado sus creencias y rituales israelitas, que venían desde Jacob, desde Isaac, desde Abraham, desde Noé, desde Adán, o se habían perdido en el camino. Ellos solo sabían que sufrían mucho, y solo sabían que el Dios de ellos se llamaba Jehová, y que el Dios de los egipcios, o los dioses de los egipcios, eran otros. Y oraban a Jehová hasta que Jehová dijo, ok, escucho su lamento, voy a rescatarlos. Moisés, te encargo, y todo lo que pasa, ¿no? Pero luego los saca y hay que enseñarles a vivir, enseñarles a pensar, enseñarles a convivir entre ellos, a seguir orden, disciplina, limpieza, jerarquía, disciplina otra vez, continuidad en sus acciones y no ser mantenidos mentalmente como han venido siendo por tantas generaciones. ¿Y cómo le explico a ellos el tema de la expiación de sus pecados? ¿Qué van a entender por pedir perdón? Si no le damos forma a esta acción. Yo a mi hijito bebé le enseño a guardar sus juguetes al final del día. Le enseño a tratar bien a su amiguito vecino de la misma edad o a sus compañeritos del colegio y a no ser abusivo, pero a defender a los que no pueden defenderse y a ser fuerte y a ser bueno y a ser dulce y ser firme y ese tipo de cosas. ¿Cómo le enseño si no con ejemplos infantiles? Se me ocurre a mí. Para mí el ejemplo de sociedad, la sociedad teológica cristiana que tenemos el día de hoy, la mitad del mundo es cristiano más o menos, y todos de alguna manera adoran a algún Dios y tienen un orden de estatutos a seguir, los cuales los hacen mejores personas. El más antiguo que tenemos, entre los más antiguos que tenemos, es este que estamos leyendo.
Entonces, esto me parece el primer experimento social, por lo menos el primer registrado de esta manera, con reglas específicas de convivencia, con leyes específicas de bendición y de castigo, si es que se cumplen o se quiebran. Y es la versión sociedad 1.1. La primera versión. Y poco a poco se van agregando ya más experiencias, más especificidades. Las leyes van a ir aumentando, luego maduran, después de muchos 1000 y pico años de este día, van a madurar hasta que pueda llegar Jesucristo y evolucionar la ley y presentarse Él en quien se cumple toda la ley. Es hacia Él, es hasta Él. A partir de este momento, todos los rituales hechos que eran simbología de Él y este sacrificio que está por hacer ahora, que está haciendo su propia muerte y expiación y resurrección por nosotros, por nuestra redención. Entonces, hasta ahí, y a partir de ahí lo que Él diga, más evolución social. En el día de hoy, en el año 2024 que aún estamos, seguimos viviendo en base a, aunque sea conceptualmente, de los mandamientos, reglas de vida y convivencia. Y los que van un poquitito más allá, las reglas cristianas, las formas de ser honestos, de ser empáticos, de ser prójimo y estas cosas. Prójimo, ¿no? Hemos evolucionado. No nos comportamos igual socialmente hablando como la sociedad hace 3500 años. Entonces me parece útil toda esta dinámica de forma, que cortas acá, derramas allá, pones sangre aquí, pones sangre allá, derramas acá, cortas a la izquierda, vas a la derecha en 7 pedazos, luego abajo, luego arriba, saca afuera, y toda esta dinámica me hace pensar en el padre educando al niño pequeño, que no puedo explicarle tanto el porqué de todas las cosas todavía, pero hazlo así, y si lo haces, irás entendiendo el porqué, y conforme vayas entendiendo, se va a ir evolucionando las formas también. Eso es como lo voy entendiendo. Entonces, la excesiva atención en los detalles de forma de aquella época, para mí, es una evidencia de evolución social, incluso de los requerimientos divinos a esta sociedad. Han evolucionado los requerimientos porque nosotros hemos evolucionado. No el fondo es el mismo. La forma. Y será perdonado, haciendo uso de la dinámica de la expiación, como hoy en día podemos hacer exactamente lo mismo. Pero las dinámicas de hoy son diferentes, desde forma, son diferentes a las de esa época. Porque Jesús vino, evolucionó las reglas y sus apóstoles continuaron explicando más del fondo de estas reglas y las nuevas aplicaciones de las mismas. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando antes de cerrar, hay una referencia aquí respecto a Pablo. Esto era, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Las palabras de Pablo son poemas científicos, una cosa que tenemos que desmenuzar casi palabra por palabra, y ahí está toda la explicación. Ahora, había otra más respecto a la parte exterior, afuera. Aquí es: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por el pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, otra simbología que encontró Pablo para aplicar a las costumbres anteriores, con el evento máximo como la muerte, resurrección, como la expiación, muerte, resurrección y redención de nuestros pecados.
Tengo que corregir esa frase, ¿no? Como la expiación, muerte y resurrección del Salvador para la redención de nuestros pecados. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Igual como sacaban al animal ofrecido en sacrificio, sin mancha, afuera para ser quemado y muerto, tal cual. Nunca se me habría ocurrido tremenda similitud en la simbología de la forma de este evento. Y me parece fascinante que Pablo lo haya dicho. Pablo decimos porque es en Hebreos, es la carta de Pablo a los Hebreos, ¿cierto? Ya llegaremos eventualmente al Nuevo Testamento, dentro de algunos episodios. Muy bien, no debemos, creo yo, y tal vez esto va a ser redundante y recontra repetido, el hecho de que la expiación de Jesucristo por la humanidad, por los pecados de la humanidad, para la redención nuestra, comprarnos por precio, es el fondo, debemos tener claro y continuar refrescando que ese es el fondo de todos o de la gran mayoría de los símbolos y mensajes y simbologías del Antiguo Testamento. La expiación de Cristo es el porqué doctrinal de todos los mandamientos rituales, maneras y formas y reglas y leyes que se han dado. Todas existen para apuntar al entendimiento simbólico de la expiación de Jesucristo. El diezmo, ¿qué tiene que ver el diezmo con la expiación de Jesucristo? Honra a tu padre y a tu madre, ¿qué tiene que ver con la expiación de Jesucristo? No robarás, ¿qué tiene que ver con la expiación de Jesucristo? Y creo que si somos hábiles y perseveramos en el sentido de que todo apunta a Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento, muy particularmente desde el Antiguo Testamento, vamos a ir encontrando, Dios nos guíe, las formas en las que sus mandamientos apuntan a Jesucristo como Salvador del mundo, como Redentor mío, pagó por precio. Bueno, suficiente. Era un versículo largo y lo he hecho más largo, pero me es importante resaltar ello. La expiación de Jesucristo como destino de entendimiento en todas las cosas de forma que vamos a ir viendo. ¿Ok? Muy bien, así voy a acabar el capítulo de hoy y nos veremos en el próximo capítulo.